siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Dios. Adoramos tu nombre, Jesús, en esta mañana. Declaramos tu poder sobre nuestras vidas, sobre este tiempo. Tú tienes el control, Jesús. Declaramos que tú eres grande, Jesús. No importa las situaciones, tú eres grande, Jesús. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiemblan a su voz, tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor.
y nos permites vivir, Señor, días como estos, gozándonos en tu presencia, Señor, el rocío de tu Espíritu sobre este lugar, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, y a todo aquel que llegue, Señor, esta nota, esta palabra, Señor, este tiempo de comunión, el rocío, la gracia de tu Espíritu en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada uno de nosotros. Oh, Señor, siendo renovados esta mañana, renovados en el Espíritu, renovados, revestidos de Cristo, para una nueva etapa, un nuevo tiempo en Cristo Jesús, y no solamente en Argentina, sino en el mundo, un nuevo tiempo, una nueva época, Señor, donde los hombres, Señor, vean que tú eres Dios, reconozcan que tú eres el Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, autor y consumador de tan grande salvación. Te exaltamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comenzamos este tiempo hermoso alabando al Señor y compartiendo también la palabra de verdad, el mensaje del Evangelio, la comunión en el Evangelio, decía Pablo a los filipenses. Y me gustaría esta mañana que podamos hacer un gráfico. No tengo una pantalla aquí, como suelen tener los medios periodísticos, y en esa pantalla aparece un gráfico acerca del avance del virus, acerca de la curva, ya sea ascendente, descendente o aplanada, como se dice en este tiempo. Un gráfico donde el protagonista y el gran protagonista de ese gráfico es el coronavirus, y cómo afecta a las naciones, cómo va produciendo esa escalada en los países, en tantas personas. Tremendo, ¿no? Pero quisiera que esta mañana pongamos en pantalla otro gráfico, el gráfico del Espíritu Santo, el gráfico de tu relación, de tu comunión en el Espíritu, la comunión del Espíritu Santo. Vamos a poner ese gráfico hoy, la comunión del Espíritu Santo. ¿Y cómo está esa curva, tu comunión? ¿Es una curva que va achatándose, como dicen los medios periodísticos, aplanándose? ¿O es una curva ascendente, algo que sigue elevándose cada día? Y desearía que miremos un poco este gráfico, la comunión del Espíritu Santo. En esa comunión Jesús habló del Consolador, la persona del Espíritu Santo que nos ayuda en estos días, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos cómo orar, que es el que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús les dijo a los discípulos. Es decir, Él nos enseña a vivir a partir de su consejo, de su estilo de vida, cómo vivir hoy, cómo vivir el hoy, el día, el cada día. Él nos enseña, nos recuerda. Él es el que está al lado de. El Espíritu Santo es el consolador, el que está al lado tuyo y mío para ayudarnos. Es el que aboga, el que nos defiende en tiempos donde no identificamos al enemigo, como dicen los especialistas, como dicen los infectólogos. Desconocemos, pero el que está al lado tuyo y mío es la persona del Espíritu Santo, que le conocemos. Claro, el mundo que no conoce a Jesús,
que no reconoció a Jesús como su Señor, no le conoce, porque justamente Jesús es el que bautiza. Así dijo Juan el Bautista: el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero el que no reconoció a Jesús como su Señor, aún no conoce al Espíritu Santo, no recibió al Espíritu Santo, no le conoce, y al no conocer no está con él, con ellos, ni en ellos. Ahora bien, Pablo dice, es decir, Jesús dice, estará, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y está en nosotros a partir de que somos un templo, una nueva criatura, dice Pablo. Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, la morada del Espíritu Santo es en vos y en mí. Somos templo del Espíritu Santo. En 3 días, dijo Jesús, destruid este templo, destruí este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Estaba hablando de este templo, de una nueva criatura donde fuese su morada. Y obviamente que este templo fue comprado, tu vida fue comprada por costo de sangre, comprado por precio, dice Pablo, y por lo tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En esta relación, en esta comunión del Espíritu, tenemos que cuidar el templo, porque es el lugar de residencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo cuidamos el templo? El apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuidamos el templo, la morada del Espíritu Santo, apartándonos del mal. Apartándonos del mal. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cristo, cuando murió por nosotros y nosotros le hemos recibido como nuestro Señor, Él nos separó del pecado para vivir una vida consagrada a Dios, separada, apartada, capacitada y equipada. Y Pablo nos dice que el templo hay que cuidarlo, y para cuidarlo es necesario separarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Muy bien, ¿cómo cuidamos nuestra comunión en el Espíritu Santo, con el Espíritu? Y también el apóstol Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Señal de trato. Es decir, ¿cómo cuidamos esa relación? No contristándolo, no causándole dolor, no entristeciéndolo. Y tiene que ver con nuestra relación con Él. También en 1 Tesalonicenses 5, el 19, Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Otra forma de cuidar nuestra relación con Él es no apagar, es no apagar el fuego, no bajar la voz, el testimonio, el mensaje. Cuidemos esa relación con el Espíritu Santo. Y por supuesto, mantengamos el templo no solamente limpio, cuidado, apartándonos del mal, nuestra comunión con el Espíritu, que tu vida y mi vida experimente una renovación cotidiana, renovándonos en el espíritu de nuestra mente y vistiéndonos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es tiempo de cuidar el templo, es tiempo de cuidar nuestra comunión con el Espíritu, en el Espíritu, la comunión del Espíritu Santo. Y renovarnos a la imagen del que nos creó. Es importante ver este gráfico que nos muestra cuál es nuestra condición, nuestra relación con y en el Espíritu. Y ustedes saben que Jesús dice en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Y dijimos que íbamos a hacer un gráfico y en el gráfico poder apreciar el avance de nuestra relación con Él. No el avance del virus, sino el avance de nuestra relación y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar la vida en estos días. Y en especial a ser testigos, a dar testimonio de Cristo. Y Jesús dijo dos cosas. Mencionó al Espíritu Santo, que dará testimonio acerca de mí, dijo Él, y vosotros, los discípulos, dice, daréis testimonio, porque también habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio del Espíritu y el testimonio de los discípulos. Hoy nosotros tenemos que dar testimonio. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a ser protagonistas en tiempos como estos. ¿Para qué? Para dar testimonio. Ustedes saben que Jesús dijo, no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la investidura de lo alto. Y luego dijo, me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la importancia de la presencia del Espíritu Santo para ser testigo, para dar testimonio, con valor, con autoridad. Y vamos a poner un poco la mirada ahora en lo que significa dar testimonio. Porque estos son días para dar testimonio. Vemos como el mundo da testimonio de los efectos causados por este virus. Y nosotros tenemos que dar testimonio de la obra de Cristo en la cruz, del obrar del Espíritu Santo en nosotros para dar testimonio de Cristo. El mundo espera la vacuna y nosotros tenemos al autor de la vida, al creador de vida, al que puede sanarnos de este virus. Por lo tanto, tenemos que dar testimonio, tenemos que proclamar este evangelio para que la gente conozca al autor, al creador, al que sabe cómo tratar con el hombre y cómo sanarlo. ¿Y qué significa dar testimonio? Es una afirmación de algo. Es una afirmación de algo. Predicar el evangelio, nosotros decimos querigma, que es proclama de, que es la verdad que revela a Cristo, es la proclama de la verdad que revela a Cristo. Esa verdad tiene que ver con el hecho de Cristo. Y entonces, fíjate lo que quiere decir dar testimonio, una afirmación de algo, vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Y también es una herramienta que utilizan los escribanos para dar fe sobre algo, una cuestión jurídica. Testimonio es declarar la veracidad de un hecho. Entonces, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo dará testimonio, que nosotros, que sus discípulos, ahora nosotros también vamos a dar testimonio, tiene que ver con esto, con afirmar esa verdad que revela a Cristo, el Evangelio. Somos portadores de esa buena noticia, de ese mensaje que la gente tiene que recibir hoy, porque la gente está saturada de la mala noticia, de los infectados, de los internados, de los muertos. La gente está saturada, está atemorizada, y nosotros tenemos el mensaje. Es tiempo de dar testimonio de la verdad. Y aquí está justamente la dinámica de la vida. Dar testimonio hace referencia a la persona que declara el impacto que tiene una vida a partir de Cristo, porque es creyente, lo ha experimentado y lo vive en cada hora de su existencia. No solo una declaración oral o predicación, se extiende al plano de las acciones, de la conducta, de lo que el cristiano hace o deja de hacer como resultado de una vida apegada a las enseñanzas y al ejemplo de Jesús en la tierra. El Evangelio, el dar testimonio, tiene que ser nuestra forma de expresar, nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje actual tiene que ser ese, dar testimonio. Y dar testimonio, atestiguar, es sinónimo de revelar. Es tiempo de revelar a Cristo, de revelar la verdad que nos habla de Cristo. La sociedad quiere
que se revele cuál es el antídoto que resuelve este virus, y nosotros tenemos la palabra de verdad que revela a Cristo, la buena noticia, el que sana, el que libera, el que transforma, el que da vida, el que levanta tus brazos esta mañana, el que afirma tus pies para que camines. Jesús es el perfecto testigo y fiel testigo del Padre. Qué intimidad, qué vida. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el testigo perfecto y fiel de Dios. Los discípulos gozaron de esa intimidad con el Maestro y fueron testigos. Vamos a observar 5 aspectos de esto del testimonio, de ser testigos. El testimonio o el ser testigo es depositario de una llamada que lo habilita para ello. Es decir, Dios te llamó y te habilitó para dar testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida. El testimonio afecta todos los órdenes de la vida, toda tu vida, no un aspecto religioso. El testimonio es clave para provocar a fe a una persona, para insuflar fe. 4, el testimonio es un compromiso de vida, un compromiso de vida. Y 5, el fruto de la gracia es iniciativa de Dios, que Él te escogió y te delega la labor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús dijo que el Espíritu Santo daría testimonio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces eso dijo el profeta Isaías, pero Jesús toma las palabras del profeta y dice: para dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. El Espíritu Santo ungió a Cristo para esta tarea. También en la cruz lo capacitó al sufrir la cruz, la crucifixión. También el Hades, la muerte, estuvo allí para abrir las puertas del Hades y de la muerte. Y Pablo habla de esto, ¿no? De la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales, y lo puso sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. El Espíritu Santo dio testimonio. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La operación de su fuerza, el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estuvo presente. Y también los discípulos darían testimonio. Los discípulos pudieron compartir su vida. Juan el Bautista dio testimonio de él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El testimonio de los discípulos. Y por supuesto llegamos al escenario correcto en la relación con y en el Espíritu para predicar, para dar testimonio, para predicar el hecho de Cristo. Y ese escenario, ese pasaje está en Hechos capítulo 2, que fue el mensaje del apóstol Pedro a la gente allí reunida el día del Pentecostés, justamente cuando todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, y ungido por el Espíritu Santo, Pedro dio testimonio. Pedro abrió las Escrituras, es decir, el Espíritu Santo
abrió las Escrituras, abrió el hecho de Cristo para hablarle a la multitud reunida en aquel momento, en ese lugar, y Pedro les dijo así. Aquí está el testimonio de los discípulos a la multitud en el día del Pentecostés. Varones israelitas, Hechos 2:22. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, vuelve a instar el apóstol Pedro. Dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, la multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor, nuestro Dios, llamare. Esta es la proclama. Este es el testimonio. Este es el querigma, la proclama de la verdad que revela a Cristo. Esta es la palabra de verdad que la sociedad tiene que conocer. Recibí. Si no recibiste a Cristo, hoy es el tiempo adecuado. Recibilo. Para recibirlo hay que cambiar de actitud. Hay que dejar de vivir como a uno le parece. Son días apropiados para dejar de vivir de la forma en que veníamos. Cambiar nuestra actitud para con Dios, reconocer que hemos vivido lejos de Él, separados de Dios, que lo hemos dejado de lado, que lo hemos quitado de las instituciones, del gobierno, de la escuela, de la casa, del hogar, del trabajo, de la empresa. Lo hemos sacado a Dios y hemos sido protagonistas de estos hechos, de este tiempo. Por eso es tiempo de volver a Dios, y para volver a Dios hay que cambiar de actitud, hay que dejar de ser independiente, desobediente, rebelde, egoísta, orgulloso. Volver a Dios con un corazón humillado, contrito. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de actitud, dejar de vivir como nos parece, volver a Dios. Él nos ama, dio la vida de su Hijo, Él te acepta, Él perdona tus pecados, Él perdonó tus pecados, Él tiene compasión de tu vida y mi vida. Él
está deseoso de que la humanidad reconozca que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Recibamos a Cristo en esta mañana. Los que no lo hemos recibido, los que no lo han recibido, recíbanlo. Y los que hemos recibido a Cristo, seamos testimonio, demos testimonio de la verdad. Compartamos esta palabra de verdad que es Jesús.